Vamos ahora a un entorno maravilloso, a Valdeorras, porque la semana que viene, el día 22, que es viernes, arranca una nueva edición del ciclo de órgano de Villaviciosa, 11ª edición, 11 años ya, por en medio, pues pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera, años complicados. Pero por fin vamos a poder disfrutar sin mascarilla, creo, no lo sé, cada uno que ponga la mascarilla, quien lo considere, pero vamos a disfrutar de unos grandes conciertos. Estamos con la coordinadora de este ciclo de órgano, con Susana García Lastra. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Con muchas ganas, ¿no? Ya de vivir este sonido, estos conciertos con más tranquilidad, podríamos decir. Sí, porque hasta ahora ha sido durísimo, la verdad. Y ahora tenemos mucha ilusión en que, bueno, volvamos a la normalidad de Valdeorras, que siempre es una normalidad gustosa en ese espacio único, contar con una programación como la que vamos a tener este año y que, bueno, que va a abarcar una amplia selección de la historia de la música, porque habrá música desde el Renacimiento hasta el siglo XXI, porque aunque nos vamos a centrar en la música del barroco, no queremos renunciar a la música actual. Y de esa manera queremos poner un poco el valor, la actualidad de este instrumento, para el que no solo se ha compuesto durante muchísimos años, sino que se sigue componiendo en la actualidad. De hecho, 2 de los organistas son compositores. O sea que todavía se siguen creando piezas nuevas para órgano. Claro, una de mis luchas es decir, bueno, hay una gran literatura, un gran repertorio para música de órgano a lo largo de los siglos, de los instrumentos que más literatura tiene, pero hoy en día es un instrumento para el que se sigue componiendo. Y esa es una lucha que yo personalmente tengo, y es hacer conscientes a la gente de esa actualidad, ¿eh? Y normalmente incluimos en el repertorio alguna obra actual, o en este caso, ya digo, invitamos a 2 compositores y uno de ellos tocará una obra suya. Ah, qué bueno. Oye, ¿se nota diferencia? Es decir, cuando estás en un concierto sin saber todo esto que estás tú comentando ahora, esta pieza es nueva, esta pieza es del siglo XXI. ¿Se Bueno, nota? sí, se nota porque el lenguaje es diferente, pero Ajá, también depende del estilo del que componga. Puede ya. ser un estilo más clasicista o más novedoso. Pero yo creo que para los compositores es una ventaja la configuración de un órgano que tiene a su disposición tantos sonidos diferentes, y es una ventaja poder componer una obra que es fácil de estrenar, porque solo depende de un músico. Por ejemplo, cuando Ya, escriben para orquesta necesitan muchos más sí, músicos. sí. Entonces esto es fácil de estrenar, y cada vez se compone más para órganos. Ujú. Pero es complicado componer para un órgano, ¿no? Bueno, el Tiene órgano muchos sonidos. es un Ujú, instrumento complejo. sí. No voy a decir que no lo es, pero es un instrumento que da mucho juego y Ujú. sobre todo que a la gente le gusta muchísimo. Por ejemplo, en Valdeorras ponemos una pantalla gigante con un circuito cerrado de televisión, porque los órganos suelen estar siempre en alto. Entonces el público que está abajo se pierde el trabajo del organista. De esta manera puede ser consciente de los cambios de registración, del juego en el teclado con los pies, y de esa manera el público encuentra mucho más atractivo en ese tipo de conciertos visionados de alguna manera, ¿no? Acercando al organista al público. Claro. Oye, no me había dado cuenta por qué suelen estar en alto los órganos, Susana. Bueno, por la acústica. Por la acústica, La acústica, claro, y porque normalmente también necesitan un espacio grande, y eso es en el coro, y muchas veces también sirven para acompañar a un coro, y entonces, claro, necesitan un espacio. Por todas Ujú. esas razones suelen estar colocados en En el coro, alto, en el ya. lateral, en el Ujú. central, depende. O sea, Ya, 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 distintas ya. ubicaciones a lo largo de la historia. El órgano de Valdeorras está en un lateral y curiosamente, a mediados de junio, hace un mes, fui a Valdeorras y me acordé de Sí. ti. Y mira Qué el bueno. órgano que tanto me explicaba Susana, Sí. y mira qué coincidencia, vuelvo a estar contigo otra vez. ¿Te parece que repasemos un poco la historia de ese órgano, esas características que Sí, tiene por Valdeorras? supuesto.
Pues el órgano de Valdedios es un órgano histórico, uno de los 11 órganos históricos que cuenta el Principado declarados como BIC, en el BOPA del 2017, y fue construido por Alejandro Brache en 1713 y es un órgano de tipo ibérico. Es un órgano de un solo teclado con 45 notas y 877 tubos con registros partidos, que significa que a los dos lados del teclado tiene una hilera de sonidos diferentes y puedes jugar con ellos combinándolos, la mitad del teclado con un sonido y la otra mitad con otro. Y también tiene una octava corta, que es una característica del órgano ibérico, que es que la primera octava, las primeras 8 notas, están reducidas porque los tubos más graves del órgano son los más caros. Y como no se utilizaban mucho esas teclas, pues es un sistema de ahorro importante. Entonces, con un tecladito de 45 notas se puede hacer muchísima música. Qué bueno. Un órgano del siglo XVIII, Sí, que exacto. también hay que tenerlo en cuenta. Claro, y con una estética preciosa. Tiene unos ángeles, que eso es único. Precioso, Solo conozco uno en Valladolid, pero no tienen la finura que tiene esa hilera de ángeles soplando clarines, que están, yo creo la característica más estética de este órgano, ¿no? Es muy bonito solo de ver y de escuchar, ni te digo, porque es pequeño, pero tiene mucha potencia sonora y tiene una acústica formidable. Madre mía. ¿Cuándo nació el primer órgano? Bueno, si nos remontamos a la historia del órgano, claro, los órganos eran hidráulicos. En Alejandría se inventó en el siglo III a.C. y bueno, después fueron convirtiéndose en órganos en los que fueron utilizando distintos sistemas hasta el actual, que es un sistema de aire, y después se fueron electrificando y fue evolucionando con el tiempo, pero por eso es un instrumento de los más antiguos que hay. A pesar de su complejidad, es un instrumento que ha seguido presente a lo largo de muchísimos siglos. Ya, madre mía. Por cierto, que el que construyó, el construido en Valdedios, que hizo Alejandro Brache, maestro organero, era vecino de Luanco, creo, y trabajó en distintos órganos en Asturias. Sí. Fíjate, de Luanco. Trabajó en distintos... Sí, era paisano, eso está bien. Hizo un órgano, la verdad, muy, muy interesante, porque se puede tocar en él mucho repertorio. Ya te digo, permite tocar, bueno, por supuesto, música del siglo XVII y del XVIII, pero también es un órgano que permite tocar incluso obras del XIX o del XX o del XXI, como vamos a hacer en este ciclo. Sí. Creo que desgraciadamente seguimos reivindicando los problemas de humedad que existen en la iglesia de Valdedios, ¿no? Bueno, sí. Yo sobre todo quiero hacer un llamamiento con el tema del órgano, porque el órgano necesita una restauración urgente. Ah, sí, encima. Sí. Vaya por Dios. Fue restaurado en 1985 por Gerard Grensing, maestro organero, que lo restauró, pero actualmente sobrevive como puede. Y me temo que si no se interviene nos quedaremos sin órgano. Yo he presentado ya varios años un proyecto, y el último, un proyecto nuevo de restauración a las distintas instituciones. En principio ha tenido acogida, pero no se han puesto a trabajar en serio porque no está restaurado. Hay que desmontar el órgano, hay que sustituir maderas, pieles, mecanismos dañados. Y ya digo, no podemos dejar pasar el tiempo porque corremos el riesgo de perder el instrumento, porque el instrumento cada vez está, más dañado. Ahora ahora vendrá un organero la próxima semana antes de los conciertos, se hará una intervención, pero esa intervención no es suficiente, hay que hacer una restauración a fondo. Y desde luego aprovecho este momento para decirlo, no podemos permitirnos el lujo de perder el órgano de Valdedios, hay que actuar ya. Y desde luego yo estoy siempre dispuesta a dar mi asesoramiento y a trabajar en lo que sea, pero claro, necesito el apoyo de las instituciones. Por cierto, ¿qué tipo de profesional puede restaurar este órgano? Bueno, o profesionales, porque serán varios, me imagino, claro. Sí, ese es un tema peliagudo. ¿Por qué? Porque los órganos, y sobre todo todos los órganos, pero si son históricos, tienen que estar intervenidos por profesionales. Lo mismo que
tienen que ser tocados por organistas, no pianistas, no clavecinistas, no gente que toca otros instrumentos. Debe ser intervenido por organeros profesionales. En España hay muchos talleres profesionales, pero hay, claro, las intervenciones son caras porque el instrumento es un instrumento complejo. Entonces hay mucha gente bueno, que viene alguien que es mañoso o que sabe hacer cosas y entonces se ofrece en las iglesias por poco dinero para arreglar el instrumento. Y muchas veces se destruyen instrumentos por eso, con eso de abaratar. No, yo te lo pongo a funcionar en nada y claro, se han cometido atrocidades. Entonces, es muy importante asesorarse de los talleres que realmente son organeros profesionales para que puedan intervenir. En este caso, el proyecto que yo he presentado es del mismo organero que lo restauró en 1985, Gerard Grensin. O sea, que está totalmente asegurado, la calidad del trabajo que van a realizar. Pero Pues hay que tener mucho cuidado. claro, Y esto claro. la gente no lo Sí, sabe. sí. Bueno, a mí me parecía, por eso te preguntaba que aquí tiene que Sí. haber unos profesionales como, vamos, organeros que llevan a cabo un trabajo correcto, ¿no? En este sentido. Bueno, pues dicho que ahí queda esa reclamación, ojalá se recoja y nos vamos ya directamente a esa programación. Como decía en un principio, Sí. Susana arranca este viernes 22 de julio con Francisco Javier López García, me parece. Exacto. Francisco Javier López García es el organista titular de la Catedral de Ávila, es compositor y es director artístico en distintos festivales de órgano en Ávila. Y nos va a presentar un programa centrado en la música barroca italiana y española. Qué bonito. Y además, bueno, el periodo histórico va desde el siglo XVI, con Cabezón y distintos músicos, hasta el siglo XXI, porque va a tocar una batalla de un compositor contemporáneo. La batalla es una forma musical muy lucida para el órgano porque es donde se oyen todas las trompetas horizontales, que se llama precisamente así batalla. Entonces terminará el concierto con esa obra contemporánea. De Antonio Bernardo de Quiro, sí. Eso es. Y luego seguimos, para dar un repaso rápido así de cada participante, tenemos a Stanislav Surin que va a tocar el viernes 29 de julio. Sí, este organista eslavo es además compositor y además es compositor con una gran producción de música litúrgica. Dirige muchos festivales en su país, sobre todo es importante el Festival de la Catedral de Bratislava. Y el programa que traerá es de música europea, también destacando la música italiana y española, que le va muy bien al órgano. Y por primera vez tendremos la oportunidad, que es un poco la razón de traer a este gran músico, tendremos la oportunidad de oír música checa y eslava. Qué bueno. Entre ellas obras de su propia producción, con lo cual, bueno, es algo novedoso dentro de nuestra programación. Sí. Pasamos entonces al viernes 5 de agosto, estará Olimpio Medori. Medori. Medori, Eso. vale. No, es que están las dos. Añadieron una I, pero bueno. Olimpio Medori. Medori. Vale. Bueno, él tocará el 5 de agosto. Es italiano, ¿no? Sí. Italiano. Tiene una larguísima carrera internacional y numerosas grabaciones y es organista de la iglesia San Filippo Neri en Florencia. Y va a hacer un programa, sí. Qué bonito, fantástico, sí, pues sí. Presenta un programa de música también española e italiana, también desde el siglo XVI al siglo XIX, y bueno, presenta un programa muy variado y creo que muy bonito. Galuppi, Marcello, Frescobaldi y después los españoles, Bernardo Storace. Para cerrar los ojos y soñar, sí, y viajar. Sí. Oye, y cerráis el viernes día 12 de agosto, cierras tú, Susana García Lastra, con José Forte Pérez, ¿no?, a la trompeta. Sí, este dúo de trompeta ya llevamos años trabajando juntos. José Forte es gallego y es solista de trompeta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de otras agrupaciones de viento. Bueno, tiene muchísima experiencia tanto con orquestas y con directores y bueno, toca estupendamente. Ya ha tocado en el ciclo de Valdedios en otra ocasión.
Y en cuanto a mí, pues destacaría que soy titular del órgano del Hospital de los Venerables en Sevilla, de Gerard Grensing, de 1991, que es uno de los órganos más importantes en España y por lo tanto me convierto en una de las pocas mujeres que ostenta una organistía de esta categoría. Y bueno, soy directora artística de distintos festivales en España, el Festival Internacional de los Venerables, del ciclo Francisco Correa de Araujo, etcétera. Y el programa estará centrado en el barroco italiano, pero también escucharemos música española, francesa y alemana, y nos acercaremos también a la música romántica y también a la música contemporánea con una obra de un organista que es compositor también, Patterson, que es también muy 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 bonita. O sea que el repertorio irá desde el siglo XVII al siglo XXI y el trompetista tendrá que usar 3 tipos de trompeta para adecuarse al repertorio, desde la trompeta piccolo para el repertorio más barroco hasta la trompeta en si o en do para el repertorio más moderno. Bueno. O sea que también Sí. será un concierto, sí, porque la verdad es que estos 2 instrumentos se empastan muy bien y hay muchísima producción para ellos, porque la trompeta acaba convirtiéndose como en un tubo más del órgano, con lo cual eso es muy complicado, muy atractivo. Bueno, pues también tenemos que decir que eres presidenta de la Asociación para la Conservación de los Órganos, de Astur.org, que sabes bastante de este asunto, sabes de lo que estás hablando. Bueno, pues lo dejamos aquí, me quedo con la programación, ese 11º ciclo de órgano de Villaviciosa, en la iglesia de Santa María de Valdedios, a las 8:30. A partir de la semana que viene, viernes 22, entrada libre hasta completar aforo, y quien quiera más información que acuda a la página web de la Fundación José Cardín. Susana, un placer como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues un placer y agradecer a ustedes mi intervención y a la Fundación José Cardín Fernández por seguir apostando por este proyecto. Seguimos escuchando El Tren de RPA con Montse Martínez.